Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 9 de diciembre, segundo del tiempo litúrgico del Adviento, en el que les ofrecemos en estos próximos minutos lo más destacado en la actualidad religiosa de estos últimos 7 días en España y el mundo. Esto es Iglesia Noticia, que nos va a llevar hasta las 9 de la mañana, momento en que les ofreceremos la Santa Misa desde Toledo. Un informativo que hacemos hoy gracias a Álvaro Español en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y en la producción, y con estos titulares. Tras reunirse con la ministra de Educación, los representantes de la Conferencia Episcopal recuerdan que las reformas en la Ley de Educación deben respetar la Constitución y los acuerdos Iglesia-Estado. En el nuevo libro Entrevista, la fuerza de la vocación, en diálogo con el claretiano Fernando Prado, el Papa Francisco analiza diversas cuestiones de actualidad y de la vida consagrada. Ayer se celebró en Orán la beatificación de 19 mártires de la persecución religiosa en Argelia, entre ellos las agustinas misioneras Caridad Álvarez y Esther Paniagua. El Papa Francisco, que visitará Abu Dhabi del 3 al 5 de febrero, realizó ayer la tradicional ofrenda a la Inmaculada Concepción en presencia de la nueva embajadora de España ante la Santa Sede, María del Carmen de la Peña. La Universidad Católica de Murcia, entre los impulsores del nuevo Observatorio Internacional de la Familia del Vaticano. Y la Santa Sede ha concedido un jubileo de la Misericordia Perpetua al Santuario de la Santa Faz de Alicante, cuando el 17 de marzo, en que se conmemora el Milagro de la Lágrima, sea domingo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de hoy con la reunión que tuvo lugar el lunes de representantes de la Conferencia Episcopal con la ministra de Educación, Isabel Celaá, para abordar la situación de la enseñanza en nuestro país ante el anunciado anteproyecto para modificar la Ley Orgánica de Educación. El comunicado publicado tras el encuentro señala que fue una reunión en un ambiente franco y cordial en el que los representantes de la Conferencia Episcopal expusieron sus criterios y preocupaciones por los cambios que deben tener como referencia el marco constitucional y los acuerdos Iglesia-Estado. Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal. Hemos expresado nuestro deseo de que en España haya un pacto educativo que evite tantos cambios legislativos de manera tan frecuente que impiden que se viva con sosiego y estabilidad en el mundo educativo. En este marco de diálogo hemos expresado que para nosotros, tanto la Constitución española, de la que en estos días se celebran 40 años, como los acuerdos Iglesia-Estado que se firmaron ya vigente la Constitución en el año 1979, siguen siendo para nosotros el marco de referencia y el criterio para el pacto educativo y para abordar cualquier reforma que se realice en este campo en España. Desde ahí hemos manifestado también nuestros criterios respecto a la enseñanza religiosa escolar y a la escuela concertada de iniciativa católica, a la hora de que puedan seguir tanto la asignatura como la escuela concertada sirviendo a la educación integral en el sistema educativo español. También hemos acordado seguir manteniendo un cauce de diálogo con reuniones si fueran necesarias para seguir contribuyendo al bien de la enseñanza en España, asegurando así el derecho que los padres y sus hijos tienen a una buena educación en nuestro país. El lunes se presentó La fuerza de la vocación, un libro entrevista con el Papa Francisco que han publicado en 10 lenguas 14 sellos editoriales del mundo. Ha sido realizado por el religioso claretiano Fernando Prado, director de publicaciones claretianas y colaborador de la Linterna de la Iglesia en COPE. En este libro el Papa Francisco responde a cuestiones de actualidad y especialmente de la vida consagrada. Fernando Prado. En el fondo lo que aparecen en las respuestas son criterios de actuación que nos pueden orientar a los consagrados dentro de la Iglesia, pues para vivir siendo más fieles a nuestra vocación y vivir nuestra vocación, como vais a ver, con exigencia. Este libro no es una pasadita por los lomos de los religiosos ni una palmadita a ver para que estemos contentos, sino que en él hay mucha exigencia, ¿no? Desde las primeras etapas hasta nuestra vida en común, nuestra vida de obediencia, nuestra pobreza, nuestra misión. Este libro, La fuerza de la vocación, está dividido en 3 capítulos en los que Francisco responde a 63 preguntas sobre la renovación de la vida religiosa tras el concilio, el discernimiento y acompañamiento a las nuevas vocaciones, los peligros del clericalismo o cómo vivir con alegría los carismas en la atención a los más necesitados. Habla del servicio de la autoridad, pues cómo ser hoy un buen superior en una comunidad religiosa, sobre el tema de la pobreza, pues todo el tema de la necesaria madurez humana, el tema de la fidelidad, ha salido el tema también de la homosexualidad en los candidatos y también del clero,
que es precisamente el tema que más está dando que hablar en los medios, como era evidente, porque es un tema muy actual. Me da un poco de pena que del libro solo vaya a quedar ese titular cuando tiene otros más importantes. Ese tema de la homosexualidad es mediático, pero no es el más importante. Habla del triunfalismo, habla de las vocaciones, también habla del tema de los monasterios de clausura, de la necesaria reconversión que tienen que hacer. Luego habla de cómo tenemos que mirar al futuro con esperanza y acostumbrarnos a frecuentar al futuro y a soñar, no quedarnos solo con lo que estamos viviendo o las dificultades que estamos viviendo, discernir con los pastores, es decir, que la vida consagrada, esa eclesialidad que hablábamos, que había vivido ciertas tensiones en el tiempo posconciliar, pues hoy no se puede entender que la vida religiosa no camine más de la mano de los pastores y a la vez que los pastores no tengan en cuenta a la vida consagrada, ¿no? El cardenal Angelo Becciu presidió ayer sábado en el santuario de Nuestra Señora de la Santa Cruz de Orán la ceremonia de beatificación de 19 mártires de la persecución religiosa en Argelia en los años 90. Entre ellos están el obispo Pierre Claverie, 7 monjes trapenses del monasterio de Tiberín, inmortalizados en la película de Dioses y de Hombres, y 2 españolas, las religiosas agustinas misioneras Caridad Álvarez y Esther Paniagua, asesinadas en 1994 en Argel. La superiora general de las agustinas misioneras es Piedad Pacho. Son un signo, son un testigo, son un testimonio. ¿Pero signo de qué? De credibilidad de lo que ellas habían hecho el día de la profesión. El seguimiento de Jesús hasta las últimas consecuencias. Ellas para nuestra congregación son un signo de fidelidad del seguimiento de Jesús. Por su gesto valiente se hacen un signo y un sacramento de la verdad y la autenticidad de vida. No lo dijeron solo con las palabras. No hicieron la promesa solo con las palabras, sino que la sellaron con su vida. En el espejo de COPE escuchamos el testimonio de Lourdes Miguélez, compañera de las 2 asesinadas, que hoy continúa su trabajo misionero en Argelia. Entre otras cosas, nos contó cómo tras 2 jornadas de oración y discernimiento con el arzobispo de Orán y la superiora provincial decidieron seguir en el país para acompañar a su gente a pesar de todos los riesgos. Era como mostrarles y darles un poco de esperanza, darles la ternura. Firmamos todas y yo creo que fue en ese momento, ya en ese discernimiento, que con nuestra firma de cada una, que dijimos sí, queremos continuar siendo fieles a Jesús y fieles al pueblo al que amamos. Tras el suicidio de una mujer de 65 años que se arrojó por la ventana durante un desahucio, la Vicaría de Pastoral Social e Innovación, Cáritas Madrid, Justicia y Paz y la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid demandan 3 puntos esenciales para plantar cara a esta emergencia habitacional. La promoción de una iniciativa legislativa popular que impida el desahucio de personas vulnerables, la construcción de al menos 20.000 viviendas sociales e incentivar el alquiler social para la población vulnerable. Estas entidades recuerdan que las carencias en materia de vivienda desembocan en un incremento notable de familias que no pueden pagar los alquileres de mercado, algo que las aboca a convertirse en personas sin hogar. Y les recordamos aquí en Iglesia Noticia que el miércoles se celebró el Día Internacional del Voluntariado para reivindicar el trabajo de los voluntarios en el impulso del cambio social con su compromiso y su solidaridad. Nuestra compañera Laura Otón estuvo en una parroquia madrileña. En esta parroquia de San Alfonso María de Ligorio, en el barrio madrileño de Cuatro Vientos, los voluntarios se dan cita cada tarde para atender a 2 generaciones que necesitan de ayuda. Vamos a decir, antes de subir, amos, y que no hay manera, que no me quede antes de subir, amos, y que no hay, y tú te pones, no te bajes otra vez, hija mía. Es el Teatro de Mayores, donde Mari Cruz es voluntaria desde hace 10 años. Yo soy maestra, 36 años con niños en primaria, y entonces cuando me jubilé, pues dije, a ver cómo puedo yo seguir ayudando y ayudándome a mí. Me metí aquí y estoy feliz, contenta y maravillosamente bien. Al lado de la sala de teatro, los más pequeños acuden a las aulas de apoyo al salir del colegio. Son buenos, cariñosas y majas. Aquí 30 niños acuden por las tardes a hacer los deberes. Son pequeños con necesidades escolares y familiares. Carlos es voluntario desde hace 13 años. Arranqué como voluntario por hacer algo por los demás y mi experiencia es lo que llevo aquí. No tengo ningún tipo de experiencia profesional ni soy funcionario. Hacen unos pocos informática, que es apoyo escolar tal cual. Los viernes se hacen talleres de manualidades y de trabajos en grupo y de como un privilegio estar aquí porque
Te sientes orgulloso cuando te vas. Nos dice que son muchos más niños los que necesitan atención, pero los voluntarios escasean. Son solo 2 ejemplos de cómo en toda España son muchos los que apuestan por el otro, especialmente el que necesita ser acompañado. La Santa Sede ha concedido un jubileo de la Misericordia Perpetua al Santuario de la Santa Faz de Alicante. Se celebrará siempre que el 17 de marzo, en que se conmemora el milagro de la lágrima, sea domingo. Copia Alicante, José Ramón Zaragoza. La Santa Sede ha concedido que cada vez que el 17 de marzo coincida en domingo, la diócesis de Orihuela-Alicante pueda celebrar el año Santuario Santa Faz de la Misericordia de Alicante. Y es que el 17 de marzo es el día en el que se conmemora el acontecimiento del milagro de la lágrima que sucedió en el año 1489. Este tipo de jubileo se concede a aquellos lugares de peregrinación con la fuerza suficiente para poder repetirse periódicamente como un camino de renovación. Con esta concesión, la Santa Faz alicantina se convierte en el 10º de los años jubilares con carácter regular que hay en todo el mundo y se consolida como meta de peregrinaciones para seguir siendo ante todo un lugar de oración, paz y misericordia. El año jubilar Santa Faz de la Misericordia se ha abierto con el comienzo del Adviento y culminará con la solemnidad del Jesucristo Rey del Universo el próximo 24 de noviembre del año que viene. Nos acercamos ahora hasta Mallorca, donde el viernes nuestra emisora de COPE entregó el Premio Popular de Honor 2018 al cardenal Luis Ladaria como reconocimiento a su trayectoria de fidelidad y servicio a la Iglesia. Desde allí nos lo cuenta Cristina Requena. Buenos días. La iglesia de Montesión, donde hace 45 años fue ordenado sacerdote, fue el escenario del sencillo pero emotivo acto de entrega del Premio Popular de Honor de COPE Mallorca al cardenal Luis Francisco Ladaria, que con la sencillez que le caracteriza recibía este galardón dando gracias infinitas y diciendo que no se siente merecedor de este honor. Yo agraïm moltíssim aquesta distinció y aquest premi. Yo agradezco mucho esta distinción y este premio. No creo que lo merezca. No escucho nunca la radio. Lo digo con franqueza. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Es evidente que la comunicación es hoy en día una cuestión importantísima y es una cuestión importantísima también para la predicación del Evangelio, que se tiene que hacer por todos los medios posibles, con todos los medios de los que hoy en día disponemos, y es que eso ha de ser ponernos al día todos nosotros desde este punto de vista, y eso es para todos nosotros responsabilidad. Y això per tots nosaltres és sempre una responsabilitat. El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabuy, que era el encargado de entregar la Pede Popular que COPE entrega desde 1980, señalaba que este homenaje es un elogio a la sencillez que proclama el Evangelio e insistió en el reconocimiento que desde la diócesis de Mallorca sienten por la labor que el Papa ha confiado al cardenal Ladaria. Ayer el cardenal mallorquín presidía una misa de acción de gracias en la Catedral de Mallorca. Hoy finaliza en Toledo el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, en esta ocasión con una reflexión sobre el trabajo de los diáconos y el papel fundamental de la familia en su desarrollo y consolidación. Francisco Cerro es obispo de Coria Cáceres y además es presidente del Comité Nacional para el Diaconado Permanente. Buenos días y bienvenido a Iglesia Noticia en la cadena COPE. Buenos días a todos los oyentes de la COPE. Sí. Bien, ante el tema de reflexión que se ha planteado este año, ¿qué resaltaría precisamente de ese papel de la familia, de esa ayuda y de esa aportación que hace al trabajo y al ministerio de los diáconos? Yo creo que es una preocupación que tienen los diáconos permanentes, que en la mayoría son casados, pues como ellos tienen que compartir su misión, por supuesto, con sus mujeres, con sus hijos, con toda su familia. De hecho, para ser ordenado de diácono permanente, la mujer tiene un papel muy importante, tiene que firmar por escrito que está totalmente de acuerdo con que reciba el diaconado. Por tanto, yo creo que hay un deseo por parte de la Iglesia de que realmente esto se haga realidad y que el diaconado permanente, como un sacramento que recibe, complemente y ayude a vivir pues el sacramento del matrimonio que ellos han recibido, y que perfectamente se pueden complementar y vivir sobre todo para cumplir con su misión. ¿Quiénes pueden ser diáconos? ¿Qué proceso hay que seguir para ello? El diaconado permanente sabe que se instaura después del Concilio Vaticano II. En España enseguida se asume, vamos a cumplir las primeras diócesis en torno a unos 50 años, y son bautizados en hombres en la mayoría casados, aunque también pueden ser célibe. La Iglesia exige una serie de requisitos, que tengan 35 años, que lleven 5 años de casado, y luego pues que tengan también tampoco aconsejan que sean ya más de 60 años los que tengan cuando se quieren ordenar, y luego pues lo que
hay unas normas básicas para la formación de los diáconos permanentes en las diócesis españolas que la Conferencia Episcopal ha emanado y que pues un servidor también ha desarrollado en un encuentro con delegados episcopales para el diaconado permanente. Y bueno, pues básicamente tienen que hacer unos estudios, esto que decía, tienen que tener una edad, tienen que tener el permiso de su mujer, en fin, tiene que haber un proceso de formación en donde esa petición que él hace de ser ordenado tiene que ser estudiado por una comisión normalmente en las diócesis y luego pues todo eso ya va consigo, si se van cumpliendo todos esos requisitos, en un contacto siempre muy fluido con el obispo, son ordenados de diáconos. Hoy día en España, ¿de qué números estamos hablando en proceso de formación y cuántos diáconos tenemos actualmente? Actualmente yo creo que habrá en torno a unos 500 en toda España, prácticamente casi en todas las diócesis ya de España se ha instaurado el diaconado permanente, prácticamente en casi todas las diócesis, son bastantes, como algo hermosísimo es, y por eso hemos tenido, yo creo que las jornadas, una de las causas por la que se ha tenido las jornadas en Toledo, hemos tenido en Toledo es por esto precisamente, porque de las últimas ha sido Toledo, que es una diócesis ahora mismo que no tiene necesidad propiamente de sacerdotes, porque a veces se ha identificado el diaconado permanente ante la escasez de curas o de sacerdotes. No es eso así. La vocación diaconal tiene su sentido pleno, aunque haya muchos sacerdotes, como le ocurre, por ejemplo, en la archidiócesis querida de Toledo. Y bueno, pues la experiencia en general es bastante buena y en general pues yo creo que se está trabajando los obispos en sus diócesis porque realmente estos hombres aportan a las diócesis una labor muy muy importante y hacen una labor unidas a sus mujeres y unidas sobre todo también a sus familias de un servicio realmente precioso para vivir esa diaconía de Jesús. Aunque nos dice que es un servicio que no debe ir ligado a la carencia de sacerdotes, la realidad es que en algunas diócesis españolas, especialmente por el envejecimiento de la edad de los sacerdotes, quizá vayan siendo cada vez más necesarios, aunque la tradición llevamos décadas, pero no sé si está tan consolidada en comparación con otros países de Europa. Bueno, pues eso que dice es verdad, que realmente puede haber casos en los cuales el diaconado permanente ayude mucho pues en esa situación de escasez que de sacerdotes que tienen muchas diócesis, ¿no? Pero yo creo que no se puede plantear así. El diaconado forma parte de la jerarquía, por tanto es un orden que reciben, pero yo creo que tiene su sentido. Es verdad que claro, a veces hay una labor que ahora mismo ya le cuesta llevar al sacerdote y es verdad que el diácono lo puede perfectamente hacer. El diácono pues puede desde llevar todas las tres claves fundamentales de su vocación, la palabra de Dios, la liturgia, la caridad, y que lo hacen tan maravillosamente bien, pues es verdad, está clarísimo que en una diócesis, una parroquia, esa labor pueden perfectamente hacerlo ellos, como en la administración evangélica con un sentido evangélico también, pueden celebrar el sacramento del bautismo, del matrimonio, predicar las homilías. O sea, la labor que hace un diácono es muy grande, eso está claro, es una labor muy grande que en comunión con el presbiterio, con el sacerdote y con el obispo, pues expresan la grandeza del orden de Cristo, ¿no? El episcopado, los obispos que somos los por la transmisión, los sucesos de los apóstoles, por la imposición de manos, como el presbiterio y también los diáconos que participan también de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Y que tienen esa misión tan hermosa de expresar la diaconía de servicio de Jesús. Pero fijaos, por ejemplo, la labor tan importante que pueden hacer hoy en la labor del servicio a los pobres, la diaconía, ¿no? A través de Cáritas, a través de tantas instituciones en la Iglesia que trabajan ese servicio a los pobres, o de la liturgia, o de la palabra de Dios. Don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres y presidente de este Comité Nacional para el Diaconado Permanente, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros en Iglesia Noticia en la cadena COPE. Buenos días. Buenos días a todos. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. En Iglesia Noticia nos adentramos en los próximos minutos en la actualidad en el Vaticano, donde se ha anunciado que el Papa Francisco visitará Abu Dhabi en los Emiratos Árabes del 3 al 5 de febrero para participar en el Encuentro Interreligioso Internacional sobre la Hermandad Humana. Además, en Roma, como ya es también tradicional, en la tarde de ayer tuvo lugar la ofrenda del Papa Francisco a la Inmaculada Concepción, una celebración que nos acerca una vez más la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días. Ayer el Papa quiso rendir homenaje a la Virgen por partida doble. Antes de acercarse a la Plaza de España, se detuvo en la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante la imagen de Salus Populi Romani, a la que, como sabemos, tiene especial devoción. Ya en la Plaza de España fue recibido por la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, y también pudo saludar a la nueva embajadora de España ante la Santa Sede, Carmen de la Peña, que acaba de presentar sus cartas credenciales. Tras saludar a los enfermos, Francisco recitó su oración ante la Virgen. Tú sabes, madre, lo que significa experimentar sentimientos de indiferencia, rechazo, a veces de desprecio. Por eso te pido que estés muy cerca de las familias, para que en Italia y en todo el mundo no sean abandonadas, sino protegidas en sus derechos. Al concluir la ceremonia, Francisco se acercó hasta la sede central del periódico Il Messaggero. Este diario romano celebra sus 140 años de historia y sus trabajadores habían escrito una carta al Papa Francisco para pedirle que los visitara. Nos detenemos ahora en el contenido de un nuevo motu propio sobre el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano que pretende simplificar organismos y conseguir una mayor transparencia. Cuéntanos, Eva. Dentro de las reformas puestas en marcha por el Papa Francisco con esta nueva ley sobre el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, a partir del próximo mes de junio se pondrán en marcha una serie de medidas para reorganizar el Estado más pequeño del mundo. Los criterios que el Papa ha dispuesto en el motu propio se basan en 3 principios: racionalidad, reducción de los gastos y simplificación de las estructuras. En consonancia con estos objetivos, la nueva ley prevé la reducción del número de direcciones. De las actuales 9 pasan a 7, al igual que las oficinas centrales, que se reducen de 5 a 2. También se instituye una unidad de inspección y control para la gobernación vaticana con el fin de facilitar la transparencia. Una reforma que era necesaria, asegura Francisco, para fortalecer el fin de la Iglesia en pro de las almas. Más cosas. La Universidad Católica de Murcia es uno de los centros impulsores del nuevo Observatorio Internacional de la Familia que fue presentado el jueves, Eva. Sí, una vez más la Iglesia ha puesto el foco en la familia con la creación de este observatorio que tiene como objetivo principal realizar investigaciones científicas en todos los ámbitos del conocimiento que puedan ayudar a la familia. La Universidad Católica de Murcia tiene un protagonismo especial en este observatorio porque, además de proporcionar el soporte económico, es sede permanente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y de la familia, desde el que se imparte formación accesible a todo el mundo, especialmente a los más pobres, poniendo a su servicio gratuitamente herramientas de investigación sobre la familia. José Luis Mendoza es el presidente de la Universidad Católica de Murcia. La formación es fundamental que esté asociada al observatorio. Una universidad, un lugar de conocimiento, de saberes, tiene que establecer conexiones con importantes universidades que quieran trabajar con el tema de la familia a nivel mundial. Nosotros lo vamos a hacer con toda esta red de universidades que tenemos en todos los continentes, donde ya estamos ofreciendo una formación online con calidad, con garantía de calidad, y ofrecer formación a las familias. Y sobre educación también ha hablado esta semana el Papa Francisco a los miembros de la Casa de Formación de la Compañía de Jesús, una iniciativa del Padre Arrupe que celebra su 50 aniversario. Francisco les ha pedido que su colegio sea un gimnasio activo en el arte de vivir, incluyendo siempre al otro. Y recordamos, por último, Eva, que el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha intervenido en la cumbre del cambio climático de Polonia. Allí ha dicho que los compromisos de los Estados son insuficientes y que falta una clara voluntad política frente a prácticas y tecnologías que favorecen el efecto invernadero. Trasladando el mensaje del Papa, el cardenal insistió en los 3 pilares sobre los que trabaja la Santa Sede para conseguir que se aplique el Acuerdo Climático de París. Por una parte, que tenga un fundamento ético claro. Por otra, que se comprometa a promover la dignidad de la persona humana, aliviando la pobreza y atenuando los efectos del cambio climático mediante medidas responsables. Y como tercer pilar, la atención constante a las necesidades actuales y futuras. Por cierto, que esta semana también hemos conocido el vídeo del Papa para el mes de diciembre, en el que Francisco da un consejo muy importante: antes de hablar, escuchar. Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de la persona y sobre todo escuchando mucho.
En el vídeo, el Papa también insiste en la importancia de conseguir un diálogo entre la fe y la cultura contemporánea. Gracias, Eva. Aquí en España, el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos ofrece, en colaboración con el Centro de Protección de Menores de la Universidad Gregoriana, un programa formativo de protección de menores. Tiene como objetivo principal formar desde el cuidado a las víctimas, prevenir los abusos, gestionar situaciones comprometidas y crear una cultura de protección del menor. Carlos Martínez Oliveras es el director de este instituto. No se trata de un programa express, sino que quiere ser un programa de formación a fuego lento, durante 2 semestres en 2 años consecutivos. Está pensado para completar una unidad cada 15 días, por lo tanto se van a dar 8 unidades el primer año, 8 unidades el segundo año, ¿no? A corto plazo puede ayudar a solventar situaciones que se puedan suscitar en estos tiempos, pero su verdadero objetivo es ayudar y contribuir con nuestros mejores esfuerzos a poner sólidos cimientos de cara a crear una cultura de la protección del menor. Por eso su oferta se extiende al ámbito eclesial de toda España y a diferentes destinatarios. El equipo de profesores, hombres y mujeres, religiosos y laicos, está compuesto por psicólogos, pedagogos, teólogos, canonistas, algunos de ellos con experiencia de acompañamiento a las víctimas de abusos. También a este asunto y a la convocatoria del Papa a los presidentes de las conferencias episcopales para el mes de febrero dedica hoy su comentario nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. A grandes males, grandes remedios podrá haber pensado Francisco al convocar en Roma los días 21 al 24 de febrero del 2019 a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo. Un único tema de discusión: la prevención de los abusos sexuales de menores y de adultos vulnerables por parte de miembros del clero católico. Es una iniciativa más de Bergoglio que rompe con los esquemas hasta ahora conocidos. En efecto, nunca hasta ahora el Papa había hecho venir al Vaticano a los que, por elección de sus hermanos obispos, representan a las iglesias particulares esparcidas por los 5 continentes. El motivo es muy claro. La pederastia clerical ha alcanzado tales niveles de extensión que ya no basta la acción del Papa y de la Curia Romana para atajar dichos crímenes. Es necesario que toda la Iglesia se movilice contra esta epidemia que amenaza con destruir su credibilidad y que lo haga aplicando sin trampas ni trucos la tolerancia cero proclamada por Benedicto XVI y Francisco. No comprendo por qué algunos se admiran de esta convocatoria. Si hubieran leído con atención la carta que el 20 de agosto Francisco dirigió a toda la Iglesia, habrían comprendido que el Santo Padre hacía un llamamiento a todos, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, padres de familia, educadores, para hacer la casa de la Iglesia más segura para los niños y los jóvenes. No podremos eliminar un pasado siniestro y lamentable, pero sí garantizar un presente y un futuro mejor. Todos juntos, desde luego, pero en primera línea los obispos, sucesores de los apóstoles, a los que el Señor Jesús les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Llegamos así al final del informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 9 de diciembre de 2018. Les dejamos ahora con la Santa Misa desde Toledo. Gracias por su atención. Volvemos dentro de 7 días. Que pasen una feliz semana.